letra con un arreglo para su coro de esta canción que en realidad estaba compuesta para la Virgen de Nicolás Yegua, que era una virgen patrona del pueblo argentino. Se llama Madonna Nera porque justamente esta imagen de la Virgen es de aspecto de morena, o la Virgen de Loreto. Aquí la pavana. Ahora vamos a hacer un tema muy bueno, uno de mis favoritos, que se llama la Valsugana. La Valsugana es un lugar que está en el límite del Veneto y tiene la particularidad de que fue teatro de guerra en la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo el mundo se quería ir de la Valsugana, estaban cansados de estar ahí en la Valsugana, que era un valle muy pequeño. Se querían ir a ver a la Mama, se querían ver a la Ragazza, se querían ir porque ya no aguantaban más la guerra. Y los soldados cuentan esto. Por eso la canción dice: cuando saremo, cuando anderemo, y depende de la letra, fora, fora, fora a ver la Valsugana. Dice: noi andremo a trovar la mamma a vedere come la sta. Iremos a buscar a mamá a ver cómo ella está. ¿No? Estaba contando la historia. O sea, la mamá está bene, su papá le ama l'arco, papá está enfermo, y después dice, cuenta la chica, ¿no? Mi bel partir soldato, chissà cuándo tornerà, ¿no? Mi amor se fue de soldado, quién sabe cuándo va a volver. Entonces la chica dice, todos me dicen que él se ha ido con otra chica, ¿no? Y ella dice al final, me importa poco, porque morocho o rubio no voy a conseguirlo. Son muy graciosas, dicen, naltro merno troverò, naltro del pájaro. Y justamente dice, biondo moro en forza sera, naltro merno troverò. Así que bueno, esa es la gran enseñanza de esta canción. ¿Te mirás a tu final?
lo tenemos. Quando andremo fuori per la Ahora suavecito. No, vale. La prima volta forte, la seconda volta piano. ¿Sí? De vuelta. Va. Quando andremo fuori per la Valsugana. Quando andremo fuori per la Valsugana. E a ritrovare. E a ritrovare la mamma a vedere come la sta. E a ritrovare Fuoco, va. a vedere come la sta. Muy bien, bravo. Ustedes se creen que acá tenemos la cultura. No es así, me van a poner otra canción de fondo. Ahora vamos a escuchar una canción que es como el segundo himno véneto. Con decirle que ya los nietos de los hijos los vénetos no quieren saber nada. Escucha esto, no quieren saber nada. Me he peleado, me he agarrado de los pelos con algunos de los coros que no quieren cantar esta canción, pero no es un coro véneto, sino cántame, compadre, ya comé. Así, ¿alguien sabe esta canción? Hay gente que la sabe, hay gente que la sabe. Muy bien. ¿Y de qué habla esta canción? Habla de una historia bien apasionada. Una cosa bastante complicada, ¿no? Leo, por favor. Te las voy a contar. Mi compadre Giacometto tenía un lindo gallito que cuando cantaba abría el piquito y dejaba a todas las gallinas enamoradas, ¿no? Pero un día la patrona tenía invitados y no se le ocurrió nada mejor que agarrar al gallito, tirarle del cocote y ponerlo a cocinar. Las gallinas, enloquecidas por la pérdida de su gallito, de la bronca le rompieron todo el gallinero a mi compadre Giacometto. De eso se trata la canción.
tranquilos y hagan lo que tengan que hacer. ¿Quieren otra? Bueno, vamos a cantar dos villancicos tradicionales, ya que estamos en la víspera, ya arrancamos diciembre. Y con diciembre vieron que arranca ese espíritu navideño. En Italia, Juan Pedro Cane, y acá. Pero el espíritu navideño es el mismo en Italia, Argentina y en todo el mundo. Queremos compartir con ustedes dos villancicos muy populares en Italia. Uno es Astro del Cielo, es un villancico originario austríaco en realidad, y el segundo es un villancico de manual italiano que se llama Tu scendi dalle stelle. Tú bajas de las estrellas. Yo no leo nada. Esto para asegurar que
gracias a todos por haber venido. Esperamos que haya sido un placer y no un suplicio, que lo hayan disfrutado. Siempre está la familia que a uno lo apuntala y que a lo mejor te escucharon cantar 20 veces la misma canción y siguen viniendo. Siempre hay unos fieles, viste, que te bancan todas, que bueno, son la gente que a uno nos apuntalan. Yo particularmente no tengo mucho más para decir que agradecer. En primer lugar, agradecer a mis compañeros de coro, porque ellos son mis compañeros de coro, a quienes hacen posible esto, porque ¿qué es del director sin de los coristas? No existe. Y yo siempre hablo de algo en los coros, y a veces me cargan por eso que digo, pero digo que todos somos iguales de importantes y que también nadie es imprescindible, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno el coro, que nos hace humildes, ¿no? Porque nos muestra que si bien todos somos importantes, nadie es imprescindible. Y el día que no estoy yo, estará otro. Entonces, qué valioso que es entender la importancia de estar el uno para el otro en el coro, poder venir a compartir. Es un espacio de ocio para nosotros, lo disfrutamos, nos divertimos, pero también estudiamos. Y esta gente está muy comprometida con lo que hace. Entonces yo necesito pedir un aplauso para ellos y exclusivamente para ellos. Algo aprendieron a cantar, algo canta esta gente. En 4 meses cantamos todo esto y alguna cosa que no hicimos porque iba a tirar para abajo esta gente. Así que bueno, no va a ser que te va a tirar para arriba. Bueno, pedimos un aplauso para nuestro y también gracias a la familia Beneta, que ustedes no saben el esfuerzo que ha hecho esta institución para que el Coro Bento siga funcionando en su 30 aniversario. Porque hubo muchos obstáculos que superar, hubo muchas gestiones por hacer, y esto, si no hay voluntad de la gestión, estas cosas no se hacen. ¿Okay? Estas cosas se hacen porque hay voluntad de gestión, porque hay gente trabajando, porque hay alguien que cuando desinteresadamente venimos está esperando para abrirte la puerta y es el último que se va cuando cierra, en este caso es Sonia. Y tenemos al presidente de la Beneta Mauro, a la señora tesorera, hay mucha gente que hace esto, a los vocales de la comisión que hacen posible que esto sea lo que es, ¿no? Es muy difícil mantener hoy en día las asociaciones italianas, están en peligro de extinción, ¿sí? Es una cosa que esto no existe, ustedes tienen que entender esto, para la gente que no sabe, esto no existe. Un coro con esta calidad, con estas características, con esta gente, con este valor humano, no existe en Rosario una asociación italiana. Entonces tenemos algo muy, muy precioso. O sea, las asociaciones están en peligro de extinción y los jóvenes somos quienes tenemos que tomar la posta y seguir con el legado de nuestros abuelos y de nuestros padres para mantener viva la cultura italiana. Entonces, entiendan, y los que son grandes y tienen hijos, háganle saber a sus hijos que son los encargados de continuar con este legado tan maravilloso que es la cultura italiana. Así que, gracias a la Beneta por este espacio y por apostar a la cultura siempre. Es muy valioso. Así que,